con un ambiente y una atmósfera espiritual muy diferente a todos los inicios de los años. Quiero nada más en breves minutos, aunque no es la enseñanza de hoy, pero también es fundamento, solo explicar el significado de que es el año de la expresión de la soberanía de Dios y qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él va a hacer, qué es lo que Él es. En primer lugar, Dios es soberano, no que va a ser soberano, Él es, Él ha sido, Él es soberano. Él ha sido, Él es ahora y seguirá siendo soberano. Entonces, ¿qué es lo que significa lo que Él nos ha dicho? La Escritura habla de los que han alcanzado la madurez. La madurez se alcanza. Ahora, el Señor va a trabajar con nosotros de acuerdo al grado de madurez. Si ustedes recuerdan, Pablo dijo a los corintios, ¿qué cosa? No pude hablarlos como a espirituales, como a maduros, sino como a carnales, como a niños. O sea, no solo el nivel de lo que les habló, y generalmente cuando pensamos en el nivel hablamos en el lenguaje. ¿Qué otra cosa se podía decir en el... por eso es que decimos a los niños se les habla con mímicas, con esto y el otro. No se refiere a eso, sino se refiere a la dimensión de la revelación que se va a dar. En otras palabras, cuando dice también que es de gloria en gloria, es gradual. En el Señor no hay horizontal ni hay vertical. Horizontal, ¿qué significa? Que todo el tiempo es lo mismo, que no hay crecimiento, que no hay desarrollo. ¿Cómo está, hermano? Ay, bien, igual que el año pasado. Ay, pero ahí vamos. Ese es vivir una vida, ¿qué cosa? Horizontal. Vertical, mucho menos. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento nos convierte en ángeles o en personas con alas de la noche a la mañana. No nos convierte en santos solo en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso. Ahora, de acuerdo a este proceso y de acuerdo a esta dimensión, es que yo voy a ver a Dios manifestarse. Pero si voy por acá, yo sigo viendo a Dios, pero lo sigo viendo ¿en qué sentido? En otra dimensión, más amplio. Porque mi visualización o mi visión, no sé cómo llamarle, va así. Cada vez se va haciendo, ¿qué cosa? Mientras yo voy desarrollando y madurando mi visión en relación a Dios, veo a Dios cada vez, ¿qué cosa? Más grande, más maravilloso, más poderoso, pero no porque Él hasta esa fecha esté siendo más poderoso, sino es porque nosotros estamos, ¿qué cosa? Yo puedo ver a Dios desde una perspectiva, pero hay un hermano, aunque tenga, como dice el apóstol Ronald, 150 años de estar en el Señor, y lo va a seguir viendo como un niño en Cristo. Lo va viendo pequeño, lo va viendo chiquitito. Y él no pasa de leche. Y va viendo siempre a un Dios que le va a dar leche. Y aunque tenga 50 años de estar en el Señor, pero es un Dios que le da leche, pues. Ahora, no depende de Dios, sino depende de la apertura nuestra, del desarrollo que nosotros tengamos.
Por eso es que hay personas que pueden ver a Dios. No estoy hablando de ver a Dios en visión o que se le presentó. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de ver a Dios en su experiencia diaria y constante y en la forma en que Dios está expresando con él constantemente. Ve a Dios de una manifestación más real, pero no porque ahora sea más real, Él sigue siendo real y poderoso. Es que ahora yo, debido al grado de madurez que estoy teniendo, lo estoy viendo, ¿qué cosa? De una manera, si alguien me ayuda con alguna expresión o palabra, más amplio. Con mayor entendimiento, porque cada vez la mente de Cristo va siendo realidad en mi vida. Entonces lo voy entendiendo no bajo mi razonamiento, mi lógica, sino lo voy entendiendo bajo la mente de Cristo. Entonces veo a Dios como Él ve las cosas. Y por eso es muy importante el desarrollo y el crecimiento, el estancamiento. Que nosotros evitemos eso. ¿Por qué razón? Porque si no vamos a seguir viendo a Dios igual, un Dios que da leche, pues. Y no es un Dios que da leche, es un Dios que hace maravillas, pues hace proezas. En Dios haremos proezas. O sea, es un Dios que grandioso, pero no depende de Él, Él sigue siendo el mismo. Pero Él no se va a expresar en nosotros, ¿de acuerdo a qué cosa? A como Él es, sino de acuerdo a nuestra dimensión en que nosotros lo podamos ver. Si ustedes recuerdan en Salmo 107, me parece que es, donde dice que a Moisés le revela sus caminos. Pero a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Las obras. 103. Bueno. A él le revela sus caminos, pero a los hijos de Israel las obras. ¿Y por qué? Porque hace esa diferencia si decimos que Dios no hace acepción de personas. Es que la acepción la hacemos nosotros. O yo conozco más a Dios de acuerdo a mi desarrollo, a mi crecimiento, o sencillamente me quedo atrás debido a que me quedo paralizado, pues, me quedo estancado. Entonces, esa acepción no la hace Dios, esa acepción la hago ¿qué? Yo, de acuerdo a mi sometimiento y de acuerdo a mi rendición. Entonces, por eso es necesario que nosotros desarrollemos y crezcamos para ir viendo a Dios tal como Él es. Ahora, cuando decimos que es el año de la expresión de la soberanía de Dios, no estamos diciendo que antes no era soberano. Es soberano y ha sido soberano. Pero ahora, de acuerdo a que ya la misión, a Dios gracias, en algunos casos, estoy hablando a nivel general, la misión ya es más madura. Eso implica que hay maduros, hay medianos y hay bebés. Hay jóvenes y hay bebés. Pero ya es más madura, pues. Y algunos ni han nacido, pues. Todavía están en el vientre. Pero en general ya es más madura, ya no somos los mismos. Ya no somos iguales. Ahora, ¿qué pasa con eso? Debido a eso es que Dios se va a expresar más. ¿En qué cosa? En su soberanía. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos, ¿qué cosa? En otra escala, en otro nivel, en otra dimensión. Y si nos seguimos metiendo más y más y más y más, Él se va a seguir expresando más como soberano. Él hace las cosas como Él quiere. En esta dimensión, nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, porque somos bebés, somos niños. Y aquí es donde está la oración: Padre, bendíceme, mira, tengo estos planes, tengo estos proyectos. Somos nosotros los que estamos determinando qué hacer y le estamos pidiendo bendición a Él.
Ese es este nivel de niños. Padre, tú sabes que yo quiero hacer mucho por la obra, así que bendíceme, ayúdame a realizarlo y ta. Pero son mis proyectos, mis planes, mis propósitos. Entonces, aquí no estoy dejando que Dios actúe como soberano, sino que Dios actúe como proveedor, como mi ayudante, como mi alguien que está a mi servicio, como mi protector. Mientras que si yo voy creciendo, ya le voy viendo, no, si ya no tengo yo que decir qué voy a hacer, es qué es lo que debo hacer, preguntarle. Entonces ya es Él el que dice lo que yo tengo que hacer. Ya va cambiando, pero no es que Dios cambie, sino va cambiando ¿qué cosa? Mi manera de ver las cosas, pero cambia mi manera de ver las cosas. ¿Por qué? No por el tiempo que tengo de estar sirviendo al Señor, sino por la madurez alcanzada. Por eso este año tiene que ser, y desde ya está siendo glorioso, pero algunos no lo van a ver glorioso, otros lo van a ver súper glorioso. ¿Por qué razón? Porque no solo van a experimentar en la dimensión que están ahora, sino se van a seguir metiendo más y más y más. Entonces se va a ir ampliando, ¿qué cosa? Esto. Y va a ir viendo a Dios tal como Él es. Ya no con velo en el sentido no de la ley, sino con el velo gradual, con el velo de acuerdo a mi crecimiento gradual, a mi desarrollo. Entonces, por eso es que Dios, este año es el año de la expresión de la soberanía de Dios, ¿verdad? De la manifestación de Dios. ¿Qué significa? Que van a haber cosas que van a estar fuera de lo natural, que Dios va a obrar. ¿Y por qué va a obrar? Porque Él es soberano, pues. Y va a obrar no porque le crean o le creamos, va a obrar porque Él determinó manifestarse. Voy a ponerlo en esta dimensión de niñez, es cuando oramos, por ejemplo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, Señor, sánalo. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y qué decimos? No tuvo fe. Es este nivel. Pero en este nivel, ¿qué pasa? Se ejecuta, se hace. ¿Por qué razón? Porque ya Dios se está expresando en mí en otra dimensión. Por eso es que al paralítico le dijo, mira, si puedes, levántate y anda. No, ¿qué le dijo? Levántate. O no, le dijo, miren ahí los que están cerquita, por favor, le ayudan a levantarse. Eso es lo que nosotros hacemos hoy. Y esa es esta dimensión de niñez, pues. Por favor, ayúdenle unos 5 ahí a que se levanten. No, que se levanten, pues. Y no solo a nivel de parálisis, sino a nivel de parálisis espiritual. A veces ayudemos al hermano ahí, miremos cómo le ayudamos. A ver unos que vayan a visitarlo. Y el hermano sí se siente consentido, pero no hace nada. Él pues no hace nada. No, el Señor dijo, es Él el que tiene que levantarse. Es Él el que tiene que accionar. Es Él el que tiene que ejecutar su fe. Y desde el momento en que le creyó, él actuó como soberano, independientemente de cuántos años tenía de estar enfermo, independientemente si no podía, independientemente de lo natural, él actuó en su soberanía. Punto. Lo mismo con la venida de Cristo. Él no vino porque le creyeron. Lo que menos pasó fue que le creyeran. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no vino porque lo estaban esperando. Entonces, ¿por qué vino? Porque Él así lo determinó. Entonces, cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿por qué es que Él se va a manifestar en este tiempo? Porque Él así lo determinó, pues. Pero aquí hay dos cosas. La bendición va a ser por causa de que así lo determinó. Pero hay una ventaja en bendecirnos.
pero hay desventaja para los que no nos metemos. Vino a salvar a los pecadores, voy a poner aquí, vino a salvar a los pecadores, pero a la vez eso definió dos cosas. Los que creen se salvan y los que no creen es algo que automático, esa bendición. Entonces, cuando el Señor bendice a un hermano, ¿qué está pasando? Y Él determina bendecir a un hermano, ¿qué está pasando? No que los demás se queden sin la soberanía de Dios. No, entonces empieza lo justo de Dios. Lo grandioso de Dios. No solo vamos a ver la soberanía de Dios en su bendición, sino también en su expresión de que Él es justo. Por eso es urgente y por eso valía la pena que entendiéramos esto. Actuó como soberano para que Cristo viniera, pero eso también determinó que no que van a ser condenados. Él dice, ya son condenados. Esa soberanía de Dios, ¿qué pasó? Puso a una persona en bendición, pero a los otros los puso ¿en qué? En maldición. Ya está establecido, pues. O sea, no hay que esperar qué va a hacer Él. No, ya está establecido, pero ¿de quién depende? ¿De quién depende si son salvos? ¿Y de quién depende si son condenados? Ya no de Él, si ya lo determinó en su soberanía. Depende de mí. Entonces, cuando hablo de la soberanía de Dios, no solo es en milagros y en maravillas y en su manifestación gloriosa y estupenda y como dice el salmista David, estupendos son tus ¿cómo se llama? Tus maravillas. No solo habla de maravillas, sino dice que son estupendas. Pero eso a la vez, ¿qué pasó? Define la situación de lo demás. Entonces, por eso quise que entendiéramos bien lo que es la soberanía de Dios. Es glorioso ver a Dios como soberano, pero también es glorioso verlo como soberano manifestando su justicia y su verdad en todas las cosas. Por lo menos un amén, pues va. Amén. Apóstol, cuando uno lo practica eso, como dice de actuar, ¿no? Hace unos días, que una niña se nos murió, pues, trajeron a la mamá llorando, y Flori le dijo a los papás, ¿quieren que vuelva a vivir su niña? Sí, llorando. Y ella pues oró y le dijo al Señor que le diera vida, y volvió otra vez la niña. Entonces, como dice usted, depende de nosotros. Sí. Si lo practicamos, Dios está dispuesto. Él es soberano. Y es que siempre buscamos excusas, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres? Jesús les decía, déjense de cuentos, pues, ¿quién pecó o no pecó? Aquí es que yo quiero hacerlo para manifestar la gloria de mi Padre, pues. Iba a decir otra cosa, pero mejor déjense de cuentos, pues. Y es que siempre, cuando oramos, bueno, ¿y quién pecó? Es que este es general, este es el demonio, es que el hechicero tal, es que no, hombre, Dios es soberano y Él puede manifestarse y Él se va a manifestar. Y aunque hayan hechicerías y aunque hayan qué cosa, esas se van a ir y van a haber manifestaciones de liberaciones y de milagros y maravillas aún más fuertes, aún más intensas. Entonces, cuando yo busco al Señor y cuando yo me consagro a Dios, no solo yo soy bendecido y voy creciendo, sino a la vez estoy poniendo en riesgo a los demás, a los que no se meten. No sé si me estoy dando a entender ese punto de línea. Pero como yo me estoy metiendo y metiendo y metiendo, que yo estoy alcanzando y alcanzando, pero cada vez que me estoy metiendo más, ¿qué estoy haciendo? Poniendo a los demás ¿en qué? En riesgo. Porque los demás están en riesgo. Entonces, mientras yo voy avanzando, los demás se van ¿qué?
quedando. Y mientras yo sigo más, los demás se van quedando. Y mientras es más visible, ¿qué cosa? Pero si yo estoy ahí a la par de ellos, no se nota que quién se queda y quién está creciendo. Pero si yo sigo caminando y caminando y caminando, estoy exponiendo a estos ¿a qué? A que sea notorio que ¿qué? ¿Qué se quedaron? ¿No? ¿Qué se quedaron? Entonces, esta soberanía de Dios va a dar notoriedad de quienes van creciendo, pero también quienes se han quedado. ¿Qué más? Así de sencillo. Y mientras nosotros crecemos, ¿qué va a pasar? Va a ser más visible que estos se quedaron, ¿no? Pero no porque yo estoy dejándolos abandonados, sino porque se están quedando abandonados ellos, pues. Creo que ahora sí está más entendible el año de la soberanía de Dios. 3 me dijeron amén. Aleluya. Amén. Sí, porque Él al actuar en su soberanía, proveyendo a Jesucristo, ¿qué hizo? Produjo salvación. Pero esa salvación produjo ¿qué cosa? Condenación para los demás. Y no porque Él sea malo, sino porque esa salvación determinó eso de una vez. Tiene que haber ganador y perdedor. Entonces en el Señor, en su soberanía es así. Hay manifestación de su gloria y tal como Él es, pero ¿qué va a pasar? Va a haber una notoriedad de lo que nos hemos quedado a los que se han quedado, de que no ven a Dios, pues va. Y si lo podemos notar, en la iglesia ya se está empezando a notar eso. Ya que esos hermanos estancaditos que solo ven cómo Dios usa en milagros a los demás y empiezan como a sentirse aislados, incómodos, y eso ya está, es que ya se está dando, pues no. Lo que pasa es que no lo hemos visto bajo esta perspectiva. Pero ¿por qué ellos se están sintiendo como incómodos y ya se están sintiendo como que, ¿y ahora qué? Como que no quepo aquí, pues, ¿no? Pero ¿por qué no caben? Porque ya el tamaño de este tacuche es más grande que este, entonces les queda bailando, entonces no caben. En otras palabras, el Señor nos va cambiando de tacuche, pues. Es como que si ahorita quisiéramos utilizar el calzado que utilizamos cuando el primer año, hay nuestro primer año, y zapatos nuevos, qué bonito. Pero ahorita ya no nos queda, pues. ¿Qué determinó que ese ya no servía, ya no era funcional para nosotros? Ahí está. No que hayan sido viejos o rotos, en algunos casos sí. Pero a veces hay zapatos buenos que se quedan abandonados. ¿Por qué? ¿Quién lo determinó? No porque lo declaramos malo, feo, horrible. No, ya no fue funcional. ¿Por qué? Por el crecimiento. A eso me refiero. Solo como introducción. Entonces sí cantemos ahora Soberano Dios, pero bajo este entendimiento. A ver, pues pongámonos de pie otra vez y cantémoslo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Soberano Dios, Eso es. Dios omnipotente, Rey de reyes.